¿Cómo aprender versículos bíblicos? ¿Cómo lograr recordar textos de la Biblia, pasajes, historias que te van a ayudar a contrarrestar todos los días que puedas vivir? Porque lo que está escrito en la palabra lo vivimos diariamente. Quizás no te des cuenta, pero la Biblia está inspirada por Dios, fue escrita por el hombre, pero para que tú y yo podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Y una de las maneras más importantes es que podamos aprender y memorizar versículos que te edifiquen, que te ayuden cuando llegue el día malo, porque lo único que transforma la vida de todo ser humano es la palabra de Dios. Hoy conoceremos cómo aprender versículos bíblicos. Pero antes, quiero que me acompañes a Deuteronomio 11, 18 y 19. Y dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales en vuestros ojos. Y los enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No hay día de nuestra vida que no aprendamos algo de la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque cuando llegan los momentos difíciles, tú y yo tenemos que poner por obra la palabra. Pero ¿cómo la vamos a poner por obra si no la hemos aprendido o no la hemos memorizado acá en nuestra mente? Yo te soy bien sincera, me ha sido muy difícil recordar exactamente los pasajes, el número, el versículo, el capítulo, el libro, pero lo he tenido que aprender. Amén. Así que si tú hoy te es difícil, dices: hermana, no doy, no puedo, no me es fácil, no me resulta, tengo poca memoria. Tranquilo, que el trabajo lo hace Dios a través del Espíritu Santo y de todo el empeño que tú le pongas a querer aprender más de Dios. Amén. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es orar. Todo lo que tienes que hacer antes de cualquier cosa que quieras que se logre con éxito es ponerlo a los pies del Señor a través de la oración. Amén. Una de las maneras de poder memorizar es que el versículo o el capítulo o la historia bíblica te toque. Quizás te sientas identificado con la historia de Daniel y agarres una palabra en el libro de Daniel que te impacte y que Dios te hable a través de ella y te enamores de ese párrafo porque te sientes identificado con Daniel, que era un hombre de oración. Y Dios, a través de su fidelidad a él en la oración, Dios lo bendijo y lo protegió de todo mal. Amén. Por ejemplo, si tú estás triste, afligido, hay salmos que alegran el corazón. Salmos que fueron escritos y hechos a través de la aflicción de David. Y tú hoy lees un salmo cuando estás triste, afligido, deprimido, qué sé yo, y el salmo te edifica, te levanta, te sustenta. Puedes orar, por ejemplo, con el Salmo 46:1. Amén. ¿Qué dice el Salmo 46:1? En tus tiempos de aflicción, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendita palabra de Dios. Cuando tú estés pasando momentos de aflicción, apréndete el Salmo 41, versículo 1. Estoy llorando, estoy triste, pero declara. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mira, hace pocos días yo vivía momentos difíciles y le decía al Señor: Señor, necesito tu palabra. Necesito tu palabra, necesito que tu palabra se haga real en mi vida. Y vino a mí la memoria del texto bíblico Génesis 12, que le decía Dios a Abraham, Génesis 12:1, vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te daré. Esa palabra me la hizo recordar el Señor y yo la tenía aquí, pero no recordaba el texto bíblico. Por eso es importante que aprendamos, memoricemos y hagamos que esa palabra viva en ti y que en los momentos difíciles sale el Espíritu Santo a revelártelo. Mira, no hay secreto para memorizar versículos bíblicos. No hay claves para que tú puedas aprenderlo. Tienes que tener hambre y pasión
por conocer la palabra de Dios. Entonces, cuando llega un momento difícil, tú sacas la palabra de Dios. Cuando alguien te dice, no vas a poder lograr, tú lo dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con todo y su texto bíblico. Cuando alguien te dice que nadie lo ama, tú puedes decirle a través de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Vas a poder compartir el evangelio del Señor cuando tú empieces a tomar en serio la palabra de Dios, a memorizar, a aprender, a vivir, a guardar en tu corazón cada bendita palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Escoge versículos bíblicos de personajes que te impacten y que sepas y hayas visto la mano de Dios moverse a favor de esa persona que le creyó a Dios. Hay muchas historias en la Biblia que deberías aprender para que cuando pases por ese momento puedas declarar con fe esa palabra. Amén. Pueden ser los proverbios, pueden ser los salmos, la sabiduría de Dios está a través de los proverbios. Ten hambre y sed y anhelo por vivir gobernado por la palabra de Dios. Dice el Señor que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conocer la palabra de Dios y memorizar textos bíblicos que te ayuden a contrarrestar los días malos va a bendecir tu vida grandemente. Ahora te voy a dar rápidamente unos tips para memorizar la palabra de Dios y textos bíblicos que te van a ayudar y te vas a poder compartir con otros. Amén. Empieza por versículos pequeños. No te hagas mundo, no, si eres nuevo en el Señor, que tu cabecita no se aloque, con calma, con paz. Empieza por versículos pequeños, amén, y de ahí vas a ir a más grandes, a más grandes. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, no olvides esto nunca, Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Cuando alguien te diga, no puedo hermano, estoy pasando por esto, dale la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, versículo 5:17. Orad sin cesar, nos dice el Señor. Segundo tip, leer repetidamente y entenderlo, descifrar lo que Dios te quiere decir y procurar ver todo el contexto. Porque, por ejemplo, tú puedes leer un versículo y lo memorizas, sí, está bien y lo aprendes, pero procura leer el antes y el después para entender el poder que habita en esa palabra y poder comprender todo el texto que Dios te está dando a conocer. ¿Ok? El antes y el después. Ayúdate con un diccionario bíblico. Yo tengo un diccionario grandazo, la vez pasada les enseñé. Con eso me ayudo. A ver, aplicaciones, diccionario de aplicaciones. Tercer tip, divide por partes el capítulo y tu necesidad de aprender te hará más fácil hacerlo por partes. Luego los unes. Mira, yo me aprendí el Salmo 23 así. Jehová es mi pastor, nada me faltará, por delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma y me llevará por sendas de justicia en honor a su nombre, etc. El Salmo 23 es un salmo precioso de fe. Apréndelo por partes, date tu tiempo. En el tiempo que haces tu devocional diario, separa unos 5 a 10 minutos más para decir, hoy voy a aprender un proverbio precioso, hoy voy a aprender un salmo que me edifique, hoy voy a aprender un evangelio que me llene. Amén, en tu tiempo de devocional. Ahí se para y vas a ver el resultado. Luego, otra de las maneras que yo hacía, y te sonará de repente algo gracioso, pero yo cantaba mis versículos bíblicos. Cuando mi hijo era pequeño, Roger, yo le cantaba, Jehová es mi Dios, yo lo alabaré, por lo que dice el Salmo 23, a él todo yo lo elevaré, con mi vida lo exaltaré. Rey de reyes, Señor de señores, Él es la melodía de todas mis canciones. Y al final de esta canción dice el Salmo 4, no temeré del monstruo de la noche, porque nos hizo más que vencedores. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré. A mí yo soy maestra y me sirvió mucho enseñarle a mi hijo o enseñarme a mí misma textos bíblicos cantando. Le ponía la melodía que yo quería y me era más fácil repetirlo y hoy los tengo aquí grabados en mi corazón y en mi alma. Amén. Esos son tips que te estoy enseñando hoy para que puedas aprender palabra de Dios y memorizar versículos bíblicos. Si tú ya eres una de las personas que viene tiempo caminando en el Señor, felicidades, comparte con otro aquello que Dios te ha permitido aprender. Ojalá que te guste este video, te edifique. Nos vemos hasta el siguiente video de
Déjame en los comentarios un versículo que haya impactado tu vida y te haya servido para los momentos difíciles, y no solamente a ti, sino compartirlo con otros. Que Dios bendiga tu vida grandemente. El tema de hoy fue cómo aprender versículos bíblicos. Es la única manera de ser transformados por Dios. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye y Dios los bendiga.